Según cifras del gremio de la construcción, más de 110.000 viviendas nuevas fueron vendidas en Colombia en los primeros 6 meses del año. ¿Cuáles son nuestros derechos a la hora de hacer este tipo de inversiones? ¿Qué responsabilidades tienen las constructoras e inmobiliarias? De eso hablaremos hoy en SIC TV. Bienvenidos. Saludamos a Sandra Forero, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol. Doctora Sandra, bienvenida a SIC TV. Bianca, muchas gracias. Es un gusto estar acá. ¿Cómo está el sector constructor colombiano en cuanto a autorregulación y acciones para evitar vulnerar los derechos de los compradores de vivienda? Bueno, realmente el sector constructor es un sector altamente regulado. Entonces, todas estas regulaciones garantizan que se proteja a quien finalmente es el interés de todos nosotros, que es el consumidor final inmobiliario, o sea, el comprador de vivienda. Sin embargo, y complementando esto, desde el gremio hemos generado estamos promoviendo algo que se denomina educando al comprador de vivienda, para ayudarle al comprador a hacerse las preguntas que tiene que hacer, al revisar los documentos como los debe revisar, porque siempre hay un componente de emocionalidad cuando se compra vivienda y por lo tanto es importante enseñarle a las personas cómo se aproximan a un proyecto, pero además porque para los constructores es muy importante responderle a ese comprador, dar la información que deben generar, ofrecer incluso muchas veces más información de la que está en la regulación para poder guiar al comprador de vivienda. ¿Cuáles son las responsabilidades de las constructoras de cara a los consumidores a la hora de construir y comercializar un proyecto? Bueno, yo le decía anteriormente, las regulaciones abarcan todo el proceso. Entonces, primero, y voy a empezar tal vez por el final. Hay unas obligaciones desde el punto de vista de la postventa. Ahí está claramente regulado cuáles son los tiempos, en qué momento se deben atender estas postventas, cómo funciona el tema de las garantías. Ese es un tema muy importante en el que de hecho la Superintendencia de Industria y Comercio ha trabajado mucho. En toda la parte comercial también está regulada. Todo cómo se comportan o cómo se deben trabajar las promesas de compra-venta, todo este proceso que se hace desde las constructoras. Y en la parte constructiva, pues decirles que todas las normas, Colombia es un país que en el tema de construcción ha generado un enorme número de normas. Quiero decir, las normas urbanísticas que deben garantizar el cumplimiento de lo que requiere o lo que define el municipio en su territorio. Pero hay un sinnúmero de reglamentos técnicos que se deben cumplir o que cumplen los constructores formales para garantizar la calidad de las viviendas. Conozca en qué situaciones la Superintendencia de Industria y Comercio protege los derechos de los consumidores cuando adquieren vivienda propia. La Superintendencia de Industria y Comercio protege al consumidor inmobiliario en temas relacionados con garantía, es decir, cuando el bien no cumple con condiciones de seguridad, idoneidad y calidad. Igualmente cuando se vulneran otros derechos, por ejemplo, cuando se recibe información o publicidad engañosa. Y además puede acudir a la entidad en caso de que los contratos no sean equilibrados con sus intereses. Esos son los motivos por los que la ciudadanía más acude a la superintendencia, bien sea mediante la demanda ante un juez en casos particulares o mediante la denuncia para defender el interés colectivo de los consumidores. Sin embargo, la entidad tiene competencia ante otras vulneraciones por parte de las constructoras. Y es cuando, por ejemplo, las constructoras adelantan proyectos inmobiliarios y por alguna circunstancia no entregan la vivienda a tiempo o no concurren, por ejemplo, a la notaría a celebrar la escritura pública, que es determinante para celebrar el contrato de compraventa, o peor aún, no construyen el proyecto inmobiliario. La invitación en estos casos es a que nos cuenten para que podamos actuar a tiempo y no solamente protejamos el interés de esa persona que denuncia, sino de todos los consumidores que se encuentran en la misma situación y podamos actuar de manera eficiente e incluso de manera preventiva. Adicionalmente, el consumidor inmobiliario debe tener en cuenta que la Ley 1480 lo protege en relación con los contratos que celebran y las condiciones de estos deben ser interpretadas a su favor. Por ejemplo, cuando se presentan cláusulas abusivas. ¿Qué hace la superintendencia? Estudia el clausulado
del contrato, la promesa de compraventa o la escritura que se haya suscrito, revisa esas cláusulas contractuales y determina si alguna de ellas es abusiva, caso en el cual la declara nula y no tiene efectos frente al consumidor. Recuerde que la Superintendencia de Industria y Comercio puede intervenir en todos los casos anteriores siempre y cuando el consumidor previamente haya realizado la reclamación directa ante la constructora y ésta no le haya dado respuesta o la misma sea insatisfactoria. ¿Qué pasa con las constructoras que no cumplen con lo ofrecido? También están dadas las condiciones para que, desde el ordenamiento jurídico, para que en caso de que haya un incumplimiento por parte de una constructora, se entre a hacer una investigación. El comprador de vivienda está amparado o puede dirigirse en los municipios a las oficinas que tienen que ver con control de vivienda, así se denominan estas oficinas, pero también hay una participación muy importante, por ejemplo, de la Superintendencia de Industria y Comercio. En su delegatura de protección al consumidor tiene un capítulo y se han ido especializando mucho en el tema inmobiliario. ¿Cómo analiza el trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a la protección de los derechos de los consumidores inmobiliarios? Bueno, nosotros desde Camacol hemos seguido, de hecho hemos trabajado de la mano de la Superintendencia de Industria y Comercio en todas estas regulaciones. No solo se han generado las circulares, por ejemplo, en el tema de publicidad, que ya me refería a esto, una gran discusión que en algún momento se dio en el tema de las áreas, y eso ya está incorporado, que es área privada, que es área construida. Lo que quiero llamar la atención con esto es que se ha venido especializando la superintendencia en este componente inmobiliario, porque eso también es muy valioso, ¿no? Que se conozca la actividad para poder hacer así el seguimiento y el control. Doctora Sandra, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Bianca, mil gracias por esta invitación. ¿Ya hacen parte de nuestra conversación en redes? Súmense. En Twitter somos @SICSuper. Hacemos una pausa y ya regresamos. Fallas en los tiempos de entrega y no informar de manera adecuada los precios de algunos de sus productos son dos de los hechos por los cuales fue multada la cadena de almacenes Pepe Ganga. La multa de 227.131.500 pesos fue impuesta luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio determinara que en un amplio número de casos Pepe Ganga tuvo fallas en la calidad del servicio postventa al no cumplirle a los consumidores con los tiempos establecidos para la entrega de sus compras. Decidieron acudir a los puntos de Pepe Ganga, a las tiendas físicas, a establecer qué había sucedido con sus pedidos, encontrando que al respecto no había algún tipo de trazabilidad de los mismos y que por lo tanto no recibieron su producto cuando ellos así lo desearon y les fue anunciado en un principio. Además, se comprobó que en las etiquetas o habladores que acompañaban algunos productos en las góndolas de los almacenes no se especificaban bien los precios. Esta es una circunstancia que infringe el artículo 26 del Estatuto del Consumidor, el cual establece que los precios deben ser informados de forma clara, precisa y sobre todo notoria y visible para los consumidores. Y adicionalmente, en dos promociones ofrecidas por esta tienda, las cuales fueron difundidas en medios de comunicación, tampoco se cumplió con la norma, pues no se especificó en la publicidad el inventario disponible para cubrir la oferta anunciada. En contra de la sanción proceden los recursos de reposición y apelación. Los derechos de los consumidores no pierden efecto a la hora de adquirir productos en promoción. Por eso, empresarios, tengan en cuenta que los anuncios de ofertas deben identificar claramente el bien o servicio promovidos, informar la cantidad disponible y explicar en qué consiste el beneficio. Informe cuáles son los requisitos para que el consumidor pueda acceder a la oferta y las condiciones para su entrega, al igual que su vigencia. Cuando los productos se acaben antes de la fecha anunciada, adviértalo al público mediante avisos notorios en su establecimiento y suspenda de manera inmediata la publicidad. La Caja de Compensación Familiar del Huila deberá pagar una millonaria sanción por vulnerar el régimen de protección de datos personales. Les contamos los detalles. La Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales impuso 2 sanciones a la Caja de Compensación Familiar del Huila, Confamiliar del Huila,
por incumplir lo establecido en la Ley de Habeas Data Financiero. En uno de los casos, la entidad realizó el reporte negativo de un ciudadano ante centrales de riesgo sin comunicarle previamente, tal cual como lo indica la ley. Este aviso previo debe ser de 20 días y es muy relevante porque así el ciudadano va a tener la oportunidad de pagar la obligación y evitar el reporte o controvertir la obligación, ya sea porque la cuota no es la adecuada o porque simplemente aduce que la obligación no existe. En el segundo caso, se comprobó que la información reportada por la Caja de Compensación ante centrales de riesgo carecía de veracidad, pues no se había actualizado que el ciudadano ya estaba al día con los pagos. Adicionalmente, el ciudadano interpuso un derecho de petición en el que justamente refutaba el reporte realizado. Cuando esto ocurre, las fuentes de la información deben solicitar a las centrales de información financiera la inscripción de la leyenda reclamo en trámite. Esta obligación también fue incumplida por la Caja de Compensación del Huila. Por ambos casos, la Caja de Compensación Familiar del Huila deberá pagar una multa de 136.627.004 pesos. Contra estas decisiones proceden los recursos de reposición y apelación. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, hizo un llamado a las más de 40 cajas de compensación familiar registradas en Colombia para que a la hora de recolectar y tratar datos personales se ajusten a lo establecido en la legislación colombiana. Invitamos a las cajas de compensación a cumplir con el estándar legal de adecuado tratamiento de datos personales de sus afiliados. Recuerde que el régimen jurídico es de desarrollo constitucional y el incumplimiento acarrea la imposición de órdenes y/o de multas. En lo corrido de este año, la Superintendencia ha liderado diversas capacitaciones a empresas y agremiaciones de diferentes sectores económicos con miras a promover la protección de la libre competencia en el país. Identificar y prevenir conductas anticompetitivas al interior de las organizaciones en Colombia para generar mayor competitividad en los mercados y mejoras en la calidad de los productos y servicios ofrecidos a los consumidores es uno de los retos impulsados por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de jornadas de capacitación dirigidas a empresas y agremiaciones del sector público y privado en esta materia. De ello da fe la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía, Campetrol. Para Campetrol es de muy buen recibo este tipo de capacitaciones porque está ilustrando no solamente a nuestros colaboradores, sino a más de 120 compañías que están afiliadas a Campetrol. Es fundamental entender que cartelizarse, que hacer acuerdos, que no suministrar los materiales con la calidad y los precios adecuados genera un rompimiento de la libre competencia. A través del acompañamiento pedagógico y preventivo a los empresarios del país, la Superintendencia promueve una cultura de protección de la libre competencia, sus beneficios y responsabilidades. Podemos encontrar desde temas de cómo debe desarrollarse la competencia al interior de la contratación pública, qué comportamientos pueden ser considerados procedimientos, prácticas o sistemas tendientes a limitar la libre competencia. Hoy por hoy, las grandes compañías empiezan a reconocer como uno de los temas principales en su agenda de diseño de compliance los asuntos de libre competencia económica. Y lo que queremos con este tipo de capacitaciones es permear la economía y es mandar diferentes mensajes a diferentes agentes que son claves en el desarrollo de los mercados y en el desarrollo de la economía en general. Durante este año, la Superintendencia ha liderado cerca de 10 capacitaciones a empresas y agremiaciones públicas y privadas de diferentes sectores económicos. A propósito del tema, la próxima semana la entidad participará en el evento Los programas de cumplimiento en materia de protección de la libre competencia, liderado por la Universidad Externado. Continúan los operativos en diferentes zonas del país para verificar que los productos preempacados cumplan con las características de contenido que anuncian en sus etiquetas. Las visitas de vigilancia se extendieron a empresas de fabricación de productos lácteos y esta vez se desarrollaron en Cartagena. Ingenieros de la Superintendencia de Industria y Comercio, utilizando equipos y balanzas de control metrológico, verificaron un lote de 98 muestras de productos con el fin de comprobar que la cantidad anunciada en las etiquetas de los envases de yogur coincidiera con el contenido entregado a los consumidores.
Inicialmente pues se consulta a la persona que está atendiendo la visita cuántos productos empacan en una hora de producción. A partir de allí se toma un muestreo y ese muestreo corresponde a las unidades que vamos a proceder a control metrológico. El control que ejercen es bueno porque le da confianza al consumidor de que realmente están comprando un producto que está cumpliendo. A propósito de la entrada en vigencia del nuevo Reglamento Técnico de Productos Preempacados en julio de este año, la Superintendencia adelanta campañas de sensibilización, inspección y control a fabricantes, importadores y comercializadores de todo el país relacionadas con el cumplimiento de la norma. La Superintendencia de Industria y Comercio lo que busca con este tipo de verificaciones es que haya transacciones justas en el mercado, que los consumidores reciban la cantidad exacta de producto por la cual están pagando y viceversa, los productores, los fabricantes también entreguen la cantidad por la cual le están pagando. Desde enero de 2020 a la fecha, se han adelantado más de 50 visitas de inspección y control de contenido a productos preempacados y empaques engañosos en diferentes departamentos del país. Es momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información en SIC TV. Inventores colombianos e inversionistas de diversos sectores se darán cita en la Rueda de Negocios Enlázate 2021. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cada 12 minutos un colombiano en promedio es multado por chatear o manipular el celular mientras conduce, incrementando los riesgos de accidentes en las vías del país. Ante esta situación nació Security Ring, un anillo de seguridad que mediante los movimientos de los dedos permite controlar funciones digitales del teléfono y del automóvil sin soltar el volante. Lo que se hace es realizar gestos con la mano, como el 1, el 2, el 3, y a partir de esos gestos se enlazan con unas funciones específicas del carro, de manera que si yo hago el gesto 1, pueda cambiar de emisora, si hago el gesto 2, pueda acceder a las funciones de geolocalización del vehículo, si hago el gesto 3 pueda contestar una llamada. Esta innovadora solución, desarrollada en conjunto por la Universidad Javeriana y el ingeniero Alejandro Betancourt, cuenta con una aplicación móvil que conecta el anillo con las funciones del automóvil vía Bluetooth. Un segundo prototipo incluye un botón de pánico. Con el movimiento de los dedos, la tecnología utilizada por el anillo digital envía una señal de alerta a través de mensaje de texto a cualquier contacto. Este invento hace parte de las 30 tecnologías patentadas que, a través del alistamiento comercial del programa Sácale Jugo a tu Patente, participarán en la Rueda de Negocios Enlázate 2021, liderada por la Superintendencia de Industria y Comercio, la Red Nacional de Transferencia Tecnológica y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entre ese abanico de posibilidades que existe en la Rueda de Negocios, la principal para los inventores es poder llevar sus tecnologías al mercado. Para los empresarios es contar con modelos de negocios que sean escalables, que sean exponenciales y además que cuenten con propiedad intelectual. Invitamos a todos los industriales, a los sectores empresariales a que asistan a la Rueda Enlázate porque pueden encontrar tecnologías, todas colombianas además, que pueden estar listas para ser transferidas a la industria. El evento virtual dirigido a empresarios e inversionistas se desarrollará del 23 al 27 de agosto. Para mayor información e inscripciones, ingrese a www.enlazate.com.co. El bus oficina de la Ruta del Consumidor llegó esta semana a San Jacinto, Bolívar. La Superintendencia de Industria y Comercio con la Ruta del Consumidor hizo presencia en la Feria de Servicios Acércate, que se realizó en el municipio de San Jacinto, Bolívar, y que convocó a más de 60 entidades públicas. Nuestro propósito es lograr que los ciudadanos de San Jacinto y región de Montes de María, y en especial todos los ciudadanos que habitan los municipios PEDET, puedan lograr tener una cercanía al Estado, no solamente a través de trámites y servicios, sino también de ejercicios de participación, de escucha, de diálogo, y que eso permita fortalecer lazos de confianza entre ciudadanía y Estado. Durante la feria, funcionarios de la Red Nacional de Protección al Consumidor, además de orientar a la ciudadanía, capacitaron a las autoridades locales. La ciudadanía, el pueblo sanintero no sabe ante quién reclamar, y pues llegar a esta ruta acá, pues le enseñaría el trámite de reclamación. Han sido muy receptivos a la información y a los servicios que presta la Red Nacional de Protección al Consumidor de Bienes y Servicios.
donde los hemos orientado sobre asuntos relacionados con garantías de bienes y servicios, temas de servicios públicos domiciliarios en cuanto a la facturación, al consumo, a la calidad en la prestación del servicio. Además de brindar orientación en temas de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de la ruta también se encuentran funcionarios de otras superintendencias con facultades para atender situaciones que afecten los derechos de los consumidores. A propósito de la ruta del consumidor, es momento de conocer dónde estará esta semana. Preste atención y sígale la pista al bus. En el departamento del Huila, la ruta del consumidor llegará a Campo Alegre y Rivera. En el Tolima estará en San Antonio y Chaparral y en Antioquia en Urrao y Betulia. En el Atlántico visitará Sabana Larga y en Santander los municipios de Chima y Barichara. En Bogotá, una carpa de atención ciudadana estará en el Parque Fundacional de Engativá Pueblo, localidad de Engativá. Ya están abiertas las inscripciones para el Premio Nacional al Inventor Colombiano 2021. El plazo para postularse vence el 15 de septiembre. Una vez más, el espíritu investigativo y creativo de los inventores, empresarios y emprendedores del país contará con un escenario para galardonar las mejores iniciativas y los nuevos desarrollos en la esfera de la ciencia, la tecnología y la industria durante la 11ª versión del Premio Nacional al Inventor Colombiano 2021, liderado por la Superintendencia de Industria y Comercio con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Por un lado, la oportunidad que tienen los inventores de mostrar sus conocimientos, sus desarrollos y poder conectar con otras personas que estén interesadas, que puedan ayudarles a seguir desarrollando el conocimiento. Y por otro lado también sirve como un incentivo para que más personas, más colombianos quieran proteger sus invenciones. La ceremonia de premiación, que se realizará en diciembre próximo, contará con las categorías Juvenil, Investigador Individual, Investigación e Industria y otorgará un reconocimiento especial a las tecnologías verdes y de impacto social en la región. Bueno, las tecnologías verdes están asociadas a todos esos bienes y servicios que buscan responder a mejorar la calidad del agua, del suelo. Entonces los invitamos precisamente a que se postulen. Es un premio que genera un reconocimiento a nivel nacional y que efectivamente tiene una respuesta muy importante desde el sector comercial para sus productos y su inventiva. Los interesados podrán postularse hasta el 15 de septiembre. Para mayor información e inscripciones, ingrese a www.sic.gov.co. Chat para asesoría en línea y videollamadas en temas de propiedad industrial e información general son algunos de los canales de atención no presencial dispuestos en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. Acceda a ellos para obtener asesoría de manera gratuita. Nos despedimos por hoy. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.